Ya estamos de regreso y vamos a continuar aquí ya con otra carrera. Ya estamos más que listos para la siguiente carrera, pero recuerden que pueden contactarnos a través de Facebook, facebook.com/UPAEP o @UPAEP en Twitter. Cualquiera de las dos nos pueden estar contactando también por la línea telefónica al 01800-224-2200. Cualquier cosa que necesiten nos la hacen saber y aquí nosotros vamos a resolver sus dudas. Vamos a continuar y estamos ya con un nuevo invitado. Vamos con la carrera de Comercio Internacional y me encuentro con el maestro Iván Ferrer Toledo. Él es catedrático de la universidad y nos va a explicar un poquito de qué es el comercio internacional. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte, un gusto estar aquí con todos ustedes. En los últimos años el comercio ha tenido que dar un giro fundamental. Recordemos que somos el segundo país con mayor número de tratados internacionales firmados, 44 países exactamente, y esto en determinado momento nos ha puesto en el terreno internacional como una de las economías pujantes en los últimos años, ¿no? Esto de alguna otra forma propicia que tengamos la necesidad no solo de adquirir insumos a territorio nacional, materias primas que pudieran estar en terminal automotriz, que pudieran manejarse en industria manufacturera en general, sino también nosotros poder vender servicios y productos de exportación. Pero la realidad es que los países a nivel mundial tienen que voltear a ver hacia el exterior. Ya no vivimos en esas economías cerradas que se dieron durante muchísimos años y que de alguna otra forma los países creían que podían ser autónomos, autosuficientes y no necesitaban nada del exterior. Entonces el flujo de bienes se ha vuelto cada vez más importante. Por ello, la realidad es que el comercio internacional en nuestro país es quizás de los junto con lo que podría ser algunas otras materias, en específico el flujo de entrada y salida de bienes, yo creo que es de las fundamentales y más en México. Oportunidad de trabajo yo creo que hay muchísima. En la realidad yo creo que somos un país de comercio internacional en pañales. El primer gran tratado de libre comercio que se firmó fue en 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el que casualmente solo tenemos el 80% de nuestro comercio. Suena irrisorio que con un país que es Estados Unidos estemos vendiendo todo, y la realidad sería preguntarnos entonces qué pasa con los otros 43 países. Yo creo que es un área de oportunidad importante. La realidad se necesita muchísima gente que tenga cierto perfil, un perfil que en determinado momento busque en nuevos campos, nuevos terrenos donde pudiera comercializar los bienes. Yo creo que hay un área de oportunidad bastante importante. Yo creo que el profesionista en esta materia al final puede encontrar en el ámbito laboral, tanto en iniciativa privada, tanto en gobierno, trabajando en agencias aduanales, y de alguna otra forma yo creo que no se van a aburrir. Yo recuerdo que cuando se iniciaron esta idea de manejar el comercio internacional, pues había muchísima gente que no tenía ni siquiera el perfil, ¿no? Economos, abogados, contadores, y las carreras de comercio internacional pues realmente estaban en pañales. Y al día de hoy el egresado de comercio internacional debe de tener, primero que nada, un ámbito, moverse en el ámbito global, entender que el mundo realmente, diríamos, es un pañuelo, y que ese pañuelo, y más con estos medios de comunicación que tenemos en la actualidad, pues la realidad ya no podemos decir que nada nuevo, ¿no? Uno, dos, y que también las cosas que en determinado momento suceden en alguna parte del mundo, pues todo el mundo se va enterando, ¿no? Las noticias corren en un tris, bueno, ahora le llamamos tweet, ¿no? También tenemos la posibilidad de las redes sociales, y estas redes sociales pues nos hacen entender que la gente pues tiene en determinado momento mayor acceso a la información, y que por eso busca hasta cierto punto cosas que a lo mejor no se veían en otro, o no se podían encontrar sino cuando viajabas al extranjero. Imagínate, hace muchísimos años salir al extranjero, ir a comprar y detectar alguna marca de tenis, pues era realmente difícil, ¿no? Y en la actualidad, pues si tú quieres ver la marca de moda, el tenis de moda, la ropa de moda, pues lo único que tienes que hacer es googlear, palabra aceptada en la Real Academia Española, y encuentras inmediatamente todo lo que necesitas, ¿no? O todo lo que requieres. La realidad es que en el comercio internacional buscamos satisfacer los bienes y servicios que en determinado momento la gente quiere. Específicamente, ¿cuál es el perfil que debe tener el alumno que quiere estudiar comercio internacional? Debe ser una persona que esté abierta, primero que nada, a aprender de otras culturas. Aquí te vas a topar con circunstancias bastante curiosas. Por ejemplo, lo que para nosotros puede ser un signo de grosería con un gesto o con alguna otra, alguna acción corporal, a lo mejor en algún otro país es bien visto, ¿no?
Entonces eso en determinado momento tener una amplitud de una apertura hacia la culturalización, que de alguna otra forma tú estés abierto a saber qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere, qué es lo que se debe de manejar, cómo tienes que comportarte en una reunión. Hay lugares donde, por ejemplo, es mal visto que tú pongas o cruces los pies y la suela la pongas hacia tu contraparte, ¿no? Realmente es un signo de desprecio en los países musulmanes. O en Japón, perdón, en China, cuando tú recibes una tarjeta de presentación tienes que recibirla con las dos manos. O sea, ese tipo de cuestiones son las cuestiones que en determinado momento la persona que ingresa al comercio internacional debe de tener la apertura. Desde luego los idiomas. En la actualidad la persona que solo habla español ya realmente es insuficiente. El inglés es el idioma de los negocios. Y bueno, y nosotros estamos, tú sabes, ahorita en el caso del estado de Puebla, tiene ahorita el tan llegada de la planta Audi, ¿no? Entonces el alemán se va a volver una lengua también hiper necesaria para todos aquellos que realmente quieran hacer negocios. La facilidad de los idiomas, también un sentido de organización. Ahorita estamos viendo un video que nos muestra todo lo que es el movimiento que se hace dentro de una aduana, el estar preparado para poder programar tu actividad, cómo debes desarrollarla, qué documentos tienes que manejar, a ti tienes que consultar, todo ese tipo de factores que de alguna otra forma intervienen para el flujo de bienes entre entrada y salida de mercancías. Es interesante ver que toda la operación que hace un país para proteger su mercado se hace precisamente a través de un centro que se llama aduana, ¿sí? Estos lugares que son autorizados para la entrada y salida de mercancías, que bueno, son controlados por las autoridades, en específico el Servicio de Administración Tributaria de nuestro país, y que en los últimos años ha generado un revuelo. Recordemos los incidentes del 11 de septiembre, donde ya no solo es el flujo de mercancías, sino también el evitar las cuestiones de terrorismo. Bueno, y si hablábamos hace un momento de cuáles son las oportunidades de trabajo, bueno, aquí afortunadamente hay una oportunidad muy importante de trabajar para el gobierno federal, ¿no? El gobierno federal ha estado haciendo en los últimos años programas de capacitación para escoger a los mejores hombres y a las mejores mujeres que puedan incrustarse en sus filas. Me dirías, bueno, pues eso es el gobierno federal, es la parte fiscalizadora. Sí, también está la parte promotora, la Secretaría de Economía a través de sus programas, como puede ser el programa IMEX, que bueno, su abuelito es lo que se llamaba PITEX y anteriormente conocíamos como Maquila, que es un programa de fomento para importar productos de forma temporal y producir artículos de exportación, que realmente ha sido el boom en nuestro país. Podemos hablar que, por ejemplo, nada más en el estado de Puebla deben de existir alrededor de 600 maquiladoras y que están accesando a este programa, y en el país deben de haber alrededor de unas 5,000 y tantas, ¿no? En números cerrados. A nivel estatal, las secretarías de Finanzas y Administración manejan el esquema de fiscalización, entonces es otra fuente, otra oportunidad de trabajo. Y bueno, y la persona que al final de cuentas realiza toda la operación, que conocemos como agente aduanal, que es la persona física que representa a los importadores o exportadores dentro de la operación. Y bueno, en la realidad, para recurrir a un puerto, recurrir a un aeropuerto, un puerto marítimo, pues forzosamente necesitamos un agente aduanal, y este agente aduanal pues debe tener la infraestructura, no solo en cuanto a equipos, sino también en capital humano para realizar esa actividad. Bueno, Roberto nos había preguntado a través de Facebook. Roberto, ya respondimos tu pregunta de en dónde puede trabajar el campo laboral. Y ahí no falta, y eso es una parte. Prueba. Eso es una parte. ¿En dónde más bueno, podemos? Puedes empezar a trabajar también en las áreas de compras de algunas empresas que realizan la importación y exportación de bienes. En la iniciativa privada en los últimos años, y en específico en Puebla, ha girado a voltear a ver a egresados en específico de Comercio Internacional de UPAEP. ¿Por qué UPAEP? Quizás es una de las preguntas más importantes, ¿no? ¿Cómo marcamos la diferencia a diferencia de otras universidades, valga la redundancia? Nosotros somos ganadores 2 veces del Premio Nacional de Exportación. Esto lo hemos conseguido con 2 administraciones diferentes, con la administración del presidente Cerillo y con la administración del presidente Fox. Esto, déjenme decirlo, dicen que el alabo en boca propia suena a vanidad, pero somos la única universidad con un solo campus que ha conseguido ese reconocimiento. Si eso fuese poco, tenemos 3 premios al mérito exportador, que fueron otorgados por el gobierno del estado de Puebla. Entonces, realmente tenemos el know-how, o sea, el quién, el cómo hacer el negocio, el cómo enseñarle
los muchachos que se debe de manejar la operación dentro de una aduana, la operación en una empresa, la operación dentro de la transportación. La realidad es que oportunidades de trabajo hay muchas, ¿no? Y con 44 países que son socios comerciales de nuestro país, por eso decía yo, es hasta cierto punto como que contradictorio. Tenemos 44 y solo hacemos el 80% de nuestro comercio con un solo país, ¿no? Entonces, la oportunidad está. Por ahí alguien contaba hace muchos años que llegó un vendedor a África y decía, aquí no hay oportunidad de venta de zapatos porque nadie ocupa zapatos. Pero llegó otro años después y entra a ese mismo lugar y dice, pues aquí hay una gran oportunidad, ¿por qué? Porque nadie ocupa zapatos. Al final de cuentas, esos otros 43 países con los que no tenemos el 80% de nuestro comercio, pues son fundamentales para poder tener aspiraciones de crecimiento como país. Y además es una de las políticas que el gobierno federal ha tomado en los últimos años con la idea de atraer inversión extranjera. Y bueno, el ejemplo claro, y creo que vamos a seguir hablando de él durante algunos años, es el de Audi y probablemente de algunas otras empresas que se instalen no solo en la región de Puebla, sino en la región. Mucha gente podrá decir, es que es un proyecto regional. Realmente no es un proyecto regional, hay proyectos que están en el Bajío y muchísimos de nuestros egresados tenemos la fortuna de que han sido prácticamente llamados a trabajar para este tipo de proyectos. Tenemos egresados en Brasil, tenemos egresados en Estados Unidos, en China, en Europa. Bueno, realmente tenemos muchísima gente que se ha posicionado bien. ¿Por qué se ha logrado esta diferencia? Porque nuestros catedráticos, nuestra planta docente, sin contarme desde luego yo, es gente que vive el día con día dentro de la aduana y gente que vive en la empresa y que lo que viene es a transmitir los conocimientos. En el caso servidor, digo que simple y sencillamente somos cuenta anécdotas. Venimos, contamos qué es lo que pasó en la aduana, qué es lo que nos pasó en la economía, qué es lo que nos pasó en la empresa y se lo decimos a los muchachos. Y los muchachos con eso pues van a aprender, ¿no? Tienen de viva voz y de primera mano cuál es la funcionabilidad de la operación del comercio internacional. Hay otra pregunta que surge, ¿cuál es la diferencia de estudiar comercio internacional a negocios internacionales? Bueno, lo que pasa es que los negocios es un proyecto mucho más amplio, entonces al estudiar negocios internacionales ves aspectos probablemente ves aspectos, mejor dicho, de inversión extranjera, de administración, etcétera, etcétera. En el caso del comercio internacional en específico, analizas la política exterior del país para proteger su mercado y favorecer la exportación. ¿Qué quiere decir esto? De esto te pone en la posibilidad de saber qué es lo que debes de cubrir para que un bien salga en cuanto a requisitos, lo que se conoce como regulaciones y restricciones no arancelarias, y qué es lo que tienes que tener para cubrir, porque al final de cuentas como país también pone esas reglamentaciones y cómo tienes que en determinado momento de alguna otra forma cumplir ante la autoridad y el flujo de bienes se pueda realizar sin ningún problema. En determinado momento lo que nosotros estudiamos en comercio internacional es cómo se hace el negocio en cuanto al flujo de bienes y servicios. En cuanto a intercambios, ¿cuentan con Bueno, tenemos los intercambios institucionales, tenemos también el manejo de CTU, que es una universidad en Seattle con la que pueden salir con doble grado, que esto te deja desde luego en una posición a nivel competitivo impresionante, y si fuese eso poco, ahorita va a venir mi amiga Salud a platicarles de logística. Entonces, la gente que estudia comercio internacional tiene la posibilidad de estudiar por, si mal no recuerdo, son alrededor de 2 años, depende del número de créditos que manejes, y puedan salir como licenciados también en logística de los negocios. Entonces, prácticamente en 5 años, 5 años y medio, puedes estar saliendo con comercio internacional, con logística de los negocios y un doble grado positivo. Entonces, esto es como ponerte las medallas para que en el terreno laboral pues te vuelvas un poco o mucho más atractivo para ser contratado. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, ya saben, si quieren estudiar cualquiera de esas carreras, pueden acercarse a la universidad y les van a dar un recorrido, salones, lo que necesiten saber de las carreras más a fondo para que vean si les interesa o no. Vamos a ir a una pausa, vamos a continuar con otra carrera.